tardes, bienvenidos. Vemos que están ingresando personas, bienvenidos a todos, feliz tarde y gracias por acompañarnos hoy en este encuentro para hablar sobre la ciberseguridad. De parte del equipo de Absolute Software, hoy los acompañamos para conversar un rato sobre acceso seguro, resiliencia y Zero Trust, que es un tema que nos interesa muchísimo ahora. Eso. Bueno, un gusto. Yo soy Diosa Marguanipa, yo soy parte del equipo de comunicaciones y marketing para Absolute Software Latinoamérica. Y el día de hoy me acompaña Juan Carlos Marín, que es el Sales Engineering de Absolute, uno de nuestros técnicos y expertos en la materia. Y también me acompaña David Bracho, que es el desarrollador de negocios para Absolute acá en Latinoamérica. Hola muchachos, buenas tardes. Hola, hola. Hola, A Diosa, a todos. Quería comentarles que, bueno, tenemos la sección de preguntas y respuestas, por si a medida que vaya transcurriendo la tarde, la sesión, tienen preguntas, tienen comentarios, tienen dudas, pueden dejárnoslos por allí. Estaremos conversando con ustedes a medida que vayamos adelantando. Y quería comentarles algo bastante chévere, que al final de la sesión, las personas que nos acompañen tendrán su certificado por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, dicho esto, bienvenidos a todos los que siguen sumándose. Y David, te cedo la palabra. Gracias, Josita. Gracias. Y gracias a todos y bienvenidos. Es un gusto para nosotros poder tener este espacio. Sabemos que muchos de nosotros estamos un poco cansados ya de la virtualidad, pero este tema es algo que nos preocupa muchísimo. Es algo en lo que siempre tenemos la mira puesta, porque el mundo digital evoluciona a una velocidad impactante, ¿no? Vemos como a partir de, si no me equivoco, el 20 de enero, el 20 de noviembre del año pasado, ya tuvimos como que dimos un paso más hacia lo que es la revolución digital, con la apertura y la incorporación de ChatGPT en nuestras vidas, cosa que hemos visto cómo eso ha desplegado una ola de temas de inteligencia artificial increíble, ¿no? El tema de la ciberseguridad es un tema que para nosotros es demasiado preocupante. Años cercanos atrás, veíamos, por ejemplo, que todavía era una persona la que se sentaba a tratar de romper las vulnerabilidades, de descubrirlas y acceder a través de ahí a los equipos, las instituciones, a las empresas. Y ya el día de hoy, ya aparte de esta persona que está allí intentando crear esas brechas de seguridad, ya estamos hablando de miles y millones de bots que todos los días están ejecutando ataques automáticamente. Entonces, esto es un tema que para nosotros es bastante preocupante. Si bien para nosotros es importante proteger muchas veces los activos físicos de la empresa, porque son activos que valen dinero, mucho más importante es proteger la información que estos contienen, que muchas veces valen mucho más dinero que los activos físicos, ¿no? Y obviamente la continuidad operativa. Una detención de la operatividad puede representar miles de millones de dólares en pérdidas. Entonces, este mundo que está tan interconectado, donde la información está viajando constantemente de un punto a otro, es demasiado importante tener todas las medidas de seguridad al día para poder protegerlo. Les cuento una historia, que esto está basado totalmente en la vida real. No sé si ustedes lo conocen, de repente algunos sí, pero una de las formas que se está modernizando, aparte de lo que son campañas de phishing y cualquier cantidad de maneras que estos ciberatacantes están encontrando para acceder a nuestros sistemas, es el error humano, ¿no? Y el error humano trasciende porque son cosas que nos afectan día a día. Vamos a poner el ejemplo de la pandemia, donde todos tuvimos que teletrabajar, que empezar a conectarnos ya no desde la conexión directa de la empresa a través de una VPN, sino que teníamos que estar trabajando a través de las conexiones de nuestras casas, o bien si nos teníamos que movilizar, estar conectados en un aeropuerto, en un café, en un centro comercial.
Y esto lo aprovechan los atacantes totalmente. Hay una especie de ataque que no sé si muchos lo conocen, se llama Evil Twin o el gemelo malvado. Esto lo que hace es, ellos básicamente lo que crean un hotspot, es decir, un punto de acceso al que le colocan el mismo nombre del café, del restaurante, del aeropuerto, del hotel, del centro comercial donde están ubicados. Entonces vamos a ver una conexión que se llame restaurante 5 estrellas clientes y vamos a ver una conexión que se llame restaurante 5 estrellas clientes 700 megas. Y obviamente si estamos conectados muchas veces a través de la VPN, se nos ralentiza, dependiendo de la VPN, obviamente se nos ralentiza un poco la conexión y al ver que tenemos acceso a una conexión mucho más rápida y necesitamos subir archivos, descargar archivos, enviar correos y hacer una cantidad de actividades que dependen mucho de la velocidad de la conexión, preferimos conectarnos de una conexión que veamos que sea más rápida. Más aún si esta conexión es abierta y no requiere ningún tipo de contraseña. Entonces, muchas veces al conectarnos a esta red, de entrada, solamente ya empieza la parte mala del asunto, nos aparece una pantalla donde nos pide que accedamos con nuestras credenciales de Google. Y ya en ese primer paso ya nos roban las credenciales. Y una vez luego que estemos conectados a la red, ya somos parte de la red del ciberatacante y ellos pueden comenzar a hacer escaneos de puertos, verificar cuáles son las vulnerabilidades que tiene el equipo y así crear una brecha de seguridad. De hecho, Juan Carlos me contaba ayer que de esta manera fue que básicamente se hizo efectiva la brecha de seguridad de las PAS, Juan Carlos, Sí, las PAS, eso fue de hace las como un par PAS. de semanas que Entonces, una persona manejador de pagos fue importante, vulnerado. entonces una persona importante de la compañía se conectó a una red menos que segura. Esta red, al estar conectado a esta red, le permitió al ciberatacante identificar una vulnerabilidad en su equipo, instalar un keylogger y así obtuvo las credenciales. Ya luego de eso, todo es historia. Entonces, es muy importante saber cuáles son y estar al día cuáles son las nuevas ciberamenazas y más aún importante estar al día cuáles son las medidas de seguridad y de protección que podemos tomar, tanto en el dispositivo que utilizamos para nuestro trabajo diario, en la vida personal inclusive, porque muchos ataques también ocurren a través de nuestros dispositivos personales, así como estar pendiente de todas las redes donde nos conectamos, de cuál es la conexión, el tipo de conexión que tenemos, etcétera. Es por eso que hoy nos acompaña este experto, que bueno, Juan Carlos no le gusta que yo diga cuántos años de experiencia tiene porque después le calculan la edad, pero tiene muchos años de experiencia. Y ya lo dejo con él para que él explique todo acerca de la solución de Absolute. Estoy gratamente sorprendido porque hay muchas personas aquí en el evento que ya estuvieron en un evento pasado con nosotros. Aquí vamos a ahondar mucho más acerca del tema. Vamos a ver cómo se pueden tomar acciones en vivo directamente desde la consola. Y bueno, Juan Carlos, el escenario es todo tuyo. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, David, y muchas gracias a todos por la asistencia, por atender esta invitación. Como la vez pasada, no sé, algunos de ustedes estuvieron la vez pasada, otros no, pero lo importante, les voy a recordar rápidamente cuáles son las soluciones que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos dos soluciones que están enfocadas en garantizar la seguridad de los dispositivos y de la conexión de los dispositivos a la red, ¿sí? La primera se llama Secure Endpoint, que es una solución de seguridad, de ciberseguridad que viene integrada de fábrica en el firmware de más de 600 millones de dispositivos a la fecha. O sea, prácticamente cualquier dispositivo empresarial que está circulando en este momento en el mercado o en las diferentes corporaciones, seguramente ya tiene Absolute, ya tiene la tecnología de Secure Endpoint. Lo que hace falta es habilitar esa tecnología a través de la suscripción, pero esa tecnología ya viene embebida en el firmware de todos estos dispositivos, de los fabricantes más importantes. Tenemos acuerdos con 28 fabricantes originales y ahí están incluidos, por supuesto,
los más importantes como HP, Lenovo, Dell, Panasonic, Asus, Acer, bueno, todos los que conocemos en el mercado corporativo en nuestra región, ¿sí? Por el otro lado, tenemos una solución que se llama Secure Access, que es una solución que también se basa en el mismo concepto de garantizar la seguridad a partir del firmware. O sea, puede ser, está embebida también o tiene su protección anclada al firmware del dispositivo, pero se encarga de controlar el acceso seguro, o sea, el acceso que las personas hacen a los dispositivos y cómo optimizar esa experiencia para que para el usuario final la conexión por VPN, o lo que llamamos la conexión por VPN, a su sitio de trabajo sea lo más transparente, lo más segura, lo más eficiente posible, que le permita a él mantenerse productivo y operativo todo el tiempo, no importa desde dónde esté trabajando. Entonces, digamos que son unas tecnologías que vienen a apoyar a las organizaciones en esta época del trabajo desde cualquier parte, para que el trabajo de las personas sea lo más seguro posible, lo más eficiente posible y los niveles de productividad se mantengan iguales a los que teníamos cuando estábamos en un ambiente cerrado. De estas dos soluciones, primero vamos a hablar. Hoy la idea es mostrarles un poquito más de las soluciones, o sea, ya no solamente contarles qué hace la solución, sino de pronto entrar a la consola de cada una de esas soluciones y mostrarles cómo funcionan, qué hacen, para que se lleven una mejor idea, tengan un mejor entendimiento de lo que la solución puede hacer para ustedes y cómo los puede apoyar en la seguridad de su organización. Entonces, las soluciones de Absolute, pues digamos que lo más importante, lo que nos hace únicos, es esta tecnología de persistencia, que es una tecnología que está presente dentro de los dispositivos, como les comentaba anteriormente, está presente en el firmware del dispositivo y eso hace que esa tecnología se convierta en algo que es imborrable, ¿sí? Porque si alguien reinstala el sistema operativo, alguien se roba el equipo y lo formatea y le instala de nuevo el Windows, pues lo que va a pasar es que de todas formas Absolute se va a reactivar, al estar presente en el firmware se va a reactivar, va a volverse a conectar a la respectiva consola y va a descargar las políticas que le correspondían a ese dispositivo y las va a aplicar en ese momento. Es decir, si el dispositivo tenía alguna política que obligaba a que estuviera bloqueado o a que estuviera esperando algún mensaje de respuesta, alguna cosa que fuera importante para la organización central, pues inmediatamente se va a activar y se va a ejecutar. Esta tecnología, pues además, le ofrece al estar dentro del firmware, existe una comunicación directa con el BIOS y una visión completa de lo que hay en el dispositivo, de los periféricos que hay en el dispositivo, y esto lo ofrece Absolute. En ambas soluciones le puede dar a los usuarios todo el detalle de lo que hay en esos dispositivos, de dónde están ubicados geográficamente y de el contenido que tienen esos dispositivos en cuanto a hardware y en cuanto a aplicaciones instaladas. Ambos tienen soluciones que están basadas en la nube, o sea, son consolas basadas en la nube. Eso implica que la organización no tiene que invertir en infraestructura central para controlar esta solución. Simplemente se paga una suscripción, se instalan los agentes y se activan las consolas en el cloud de Absolute, y a partir de ese momento ustedes empiezan a operar o a controlar su parque y sus conexiones a partir de estas consolas que tenemos en el cloud. Eso también permite tener la información actualizada en tiempo real y nos permite aplicar medidas de seguridad remota cuando es necesario, ¿sí? Eso es lo más importante de nuestras soluciones. En el caso de Secure Endpoint, pues aquí el concepto que se vuelve más importante es el tema de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Seguramente ustedes saben, esta palabra está muy de moda últimamente, pero básicamente se refiere a la capacidad que tiene algo o alguien de recuperarse ante cualquier ataque, ante cualquier incidencia, y de recuperarse de manera automática o autónoma y volver a quedar en el estado en el que estaba antes y volver a operar y retomar sus habilidades al punto que estaba anteriormente. Esta tecnología nuestra, la que se llama Absolute Persistence, esa tecnología nos permite garantizar la resiliencia para los dispositivos de las organizaciones. Es decir, que cualquier cosa, cualquier ataque que haya contra un dispositivo
o contra las aplicaciones de ese dispositivo, las aplicaciones de seguridad de ese dispositivo, Absolute está en capacidad de garantizar que esas aplicaciones sigan operando, aunque hayan sido atacadas. Inclusive si han sido borradas, Absolute puede reinstalar las aplicaciones de seguridad más críticas, como por ejemplo el antivirus, como por ejemplo la VPN que el usuario tenga, como por ejemplo la solución de gestión de endpoints, un MDM o cualquier cosa de ese estilo que el usuario tenga, lo va a permitir, Absolute lo va a restaurar. Nosotros tenemos convenios con más de 70 fabricantes de soluciones de software de seguridad, del software que forma parte del stack de seguridad de las organizaciones, para garantizar que las aplicaciones las podemos hacer persistentes y podemos lograr la resiliencia para que el equipo recupere sus habilidades aún después de un ataque. Acá les voy a mostrar ahora la consola de Secure Endpoint, que es la consola que nos permite, digamos, tener la posibilidad de, además de la visibilidad de los dispositivos, tener la posibilidad de actuar sobre esos dispositivos. Me permiten un segundo. Acá voy a cambiar. Juan Carlos, es importante mencionar, ¿no?, que, por ejemplo, cuando hablamos de la persistencia, hablamos de que es una característica única. Absolute no viene a ser el software o la solución competencia de muchas de las soluciones que existen en el mercado. Las viene a potenciar, viene a colocarse básicamente en la base de la pirámide y hacer esas aplicaciones más fuertes de lo que ya son. Mantenerlas siempre disponibles para que siempre estén funcionando adecuadamente. Esta mañana conversaba con un cliente y me comentaba que no, de verdad que no me interesa utilizar la solución porque ya nosotros tenemos herramientas que hacen eso. Pero a estas herramientas, este cliente todavía no ha terminado de entender, y porque no conoce bien la herramienta, de que esas soluciones que posee son solamente lógicas. Es una solución que no está atada de ninguna forma al hardware. Es una solución que puede ser borrada, puede ser corrompida, puede ser deshabilitada, y no hay nada ni nadie lógicamente dentro del sistema que lo vuelva a restaurar. Entonces, aquí es donde entra Absolute, donde Absolute le hereda la persistencia de aplicación la persistencia que posee estas aplicaciones, y le da esa robustez que esta aplicación por sí sola no tiene ni podría tener. De acuerdo, David, muchas gracias. Esta es la consola que tiene Absolute. Básicamente, cuando ustedes entran a la consola, entran con un usuario que se les autoriza cuando se les asigna la consola, y a partir de ese usuario ustedes pueden crear los usuarios que quieran dentro de su organización, y el acceso puede ser a través de algo tan sencillo como un código de usuario y un password, o puedes habilitarse un single sign-on con doble autenticación si es necesario. Todo eso se puede habilitar para conectarse a esta consola. Esta consola lo que inicialmente va a hacer es recolectar información de todos los dispositivos que se conecten a ella. Entonces yo lo que voy a hacer es coger mis dispositivos, los voy a enrolar en una determinada consola, y cuando los enrolo, lo que hago es ejecutar un agente en el dispositivo. Ese agente lo que hace es inmediatamente habilitar esa persistencia, esa tecnología que está en el dispositivo, la habilita para que ya se pueda ver que se pueda activar toda la tecnología de Absolute, y a partir de ese momento empieza a conectarse con esta consola, pues con la consola que se les asigna al cliente, y a enviar la información a ese punto. Acá tenemos una consola de pruebas, obviamente. Es una consola que tiene como unos 50 dispositivos más o menos, y de cada uno de ellos pues yo puedo empezar a hacer cosas. O sea, de cada uno de ellos yo voy a tener información de este estilo, el tipo de dispositivo que es, voy a tener el número serial, toda la identificación del dispositivo, todos los detalles de lo que hay en ese dispositivo en cuanto a hardware, ¿sí? En cuanto a sistema operativo, incluso la llave del producto del sistema operativo, los recursos que tengo disponible en esa máquina, ¿sí? Por ejemplo, cuánto espacio tengo disponible en disco duro, cuánto espacio tengo en memoria, todo ese detalle, todo el detalle técnico de lo que hay en ese dispositivo, el BIOS, la batería que tiene. Si quiero entrar más en detalle, aún puedo ver
a nivel de hardware, a nivel de memoria, qué memorias hay, qué CPU hay, todo los dispositivos periféricos que tiene el dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí los dispositivos de sonido que tiene. Toda esta información la va a recolectar Absolute, la recolecta automáticamente y la recolecta con base en la visión desde el BIOS, ¿sí? A diferencia de otras tecnologías que probablemente recolectan lo que el sistema operativo ve, esta tecnología está recogiendo la información desde el BIOS, o sea, a nivel hardware, un nivel un poco más abajo del sistema operativo, y por lo tanto la información que está aquí es muchísimo más precisa o es muchísimo más actualizada que la que puede traer un driver de sistema operativo. Entonces, toda esta información se trae automáticamente aquí a la consola, y a partir de esto, pues ya se puede empezar a gestionar o a actuar sobre estos dispositivos. Además de la parte de hardware, tengo la parte de aplicaciones, o sea, acá sé yo qué aplicaciones están instaladas, ¿sí? En ese dispositivo. Acá tengo todo el detalle, todas las aplicaciones que están instaladas. El software que está instalado, cuando hablo de software, ya no me refiero a una aplicación en especial, sino a todos los ejecutables que hay dentro de un dispositivo que en algún momento determinado puedan ser corridos o ejecutados por el usuario. Te da todo el detalle de esto, y pues eso obviamente con base en esta información se pueden crear listas negras de software que no queremos que esté dentro del dispositivo, para que él, si detecta que hay un software que no está autorizado, inmediatamente me alerte. Toda esta información queda en la consola, es visible desde la consola, y de esa manera pues yo tengo una visión detallada de todo lo que está en el dispositivo, ¿sí? Adicionalmente, adicional al tema de aplicaciones, tengo información, por ejemplo, bueno, del qué tanto se usa el dispositivo, digamos que ya de lo que ocurre con el dispositivo, pero tengo información de la ubicación. Entonces me va a mostrar dónde está el dispositivo en un momento determinado. En este caso, pues tenemos el dispositivo, el sitio donde está en este momento, ¿sí? Acá yo puedo llegar a un nivel de detalle el que me permite básicamente similar a lo que me permite Google Maps. Le muestra al usuario, lo puede mostrar también enmarcado en una foto satelital de dónde está el dispositivo en este momento, ¿sí? Con este nivel de detalle, además, es posible que yo pueda ver la historia de este dispositivo, los movimientos que ha tenido este dispositivo. Entonces, por ejemplo, este dispositivo estuvo unos días en Bogotá y me aparece acá los días que estuvo en esta dirección, y ahorita está en esta otra dirección, ¿sí? Entonces puedo ver toda la historia, todos los movimientos que ha tenido ese dispositivo en el último año. Toda esa información siempre la tengo visible. Entonces, como ven, el nivel de detalle que yo puedo tener de lo que está en el dispositivo, pues es muy alto, ¿sí? Adicionalmente, pues con esto yo puedo actuar, o sea, yo ya con esta información puedo actuar y empezar a hacer cosas, acciones directas que yo ordene del dispositivo, o acciones automáticas. ¿Qué tipo de acciones automáticas puedo definir? Por ejemplo, puedo definir reglas, ¿sí? Esas reglas que me permiten, tengo varios tipos de reglas, tengo básicamente 3 tipos de reglas. El primero es un cambio inesperado de ubicación. ¿Qué es eso? Lo que nosotros llamamos una geocerca. Y acá lo que me permite es buscar una zona o definir una zona a partir de la cual el dispositivo, yo no quiero que ese dispositivo se mueva. O sea, yo quiero que ese dispositivo siempre permanezca en esa zona, y voy a controlar ese movimiento de ese dispositivo en esa zona para que no vaya a salir de ahí y no se vaya a, digamos que cualquier movimiento que ese dispositivo haga fuera de esa zona, inmediatamente me lo reporte. Entonces, si yo digo, bueno, yo voy a controlar que mi dispositivo no salga de acá, de esta zona, pues marco el área que yo quiero delimitar, e inmediatamente esa zona queda definida, y cualquier cosa que ocurra si el dispositivo lo prenden por acá o mucho más lejos de este sitio, pues inmediatamente me va a generar una alerta. Me va a llegar una alerta diciendo, este dispositivo está en este momento en un sitio, en un sitio X, y pues obviamente ahí no debería estar. Entonces voy a poder controlar la ubicación geográfica del dispositivo de manera automática. Juan Carlos, Adicional, una pregunta, ¿estas reglas quedan registradas en el dispositivo o solamente quedan registradas en la consola? quedan registradas en la consola, ¿sí? Pero el dispositivo tiene el historial
de todos los movimientos que haya hecho el dispositivo. Entonces, si el dispositivo hace un movimiento fuera de la zona geográfica y en ese momento no lo conectan a Internet, pero más tarde lo conectan a Internet, así sea dentro de la zona geográfica válida, el dispositivo de todas formas va a reportar que hubo un movimiento en algún momento por fuera de esa zona, ¿sí? Entonces, el dispositivo, aunque no esté conectado a Internet, siempre está monitoreando la zona geográfica donde está, y apenas haya la primera posibilidad de conectar hacia Internet, va a poder enviar la alerta o va a poder enviar la información de dónde está y de dónde ha estado en los movimientos que ha habido recientemente. Perfecto. Bueno, el otro tipo de regla que tenemos con Secure Endpoint es la posibilidad de bloquear un dispositivo que ha durado demasiados días fuera de línea. Yo puedo limitarlo al tiempo que quiera, digamos que yo le digo que son 5 días, y si el dispositivo pasa más de 5 días, automáticamente, así no se conecte a Internet, el dispositivo se va a bloquear, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando esta regla sí queda dentro del dispositivo, queda completamente dentro del dispositivo y no puede ser eliminada. Y esta regla, lo único que va a tener él es en su área, en el firmware del dispositivo, va a tener este numerito de cuántos días tiene él que puede estar sin reportar a la consola, y cuando él se dé cuenta que lleva más de 5 días, en este caso, sin reportar a la consola, inmediatamente el dispositivo se va a bloquear, así no haya acceso a Internet, ¿sí? Es muy común que, por ejemplo, cuando alguien se roba un dispositivo, lo que la persona hace, lo que el ladrón hace es mantener el equipo apagado. Él presume que lo pueden estar monitoreando, entonces lo apaga y lo mantiene apagado unos días mientras va y lo vende a un sitio donde compran mercancía robada. Cuando la persona que lo compra ahí lo empieza a mostrar, inmediatamente ocurre que apenas el usuario, el que lo va a comprar, lo prende, inmediatamente le va a salir un aviso nuestro diciendo: este equipo, o del dueño de la consola, este equipo está bloqueado, nadie lo puede usar, y ahí pues obviamente por lo menos la persona no va a poder vender el equipo, o lo va a tener que esconder nuevamente, pero no va a poder salir del equipo tan fácilmente. Entonces eso es una medida de seguridad muy importante que nos garantiza que los equipos se bloqueen, aunque no estén conectados en algún momento determinado a la consola. La otra regla importante que podemos tener con Absolute son reglas asociadas a eventos. Entonces, estas reglas asociadas a eventos me permiten a mí disparar una alerta cuando algo raro pasa dentro del dispositivo. Por ejemplo, que una típica cosa que ocurre con un dispositivo es que alguien le añadió un disco o le removió un disco, ¿sí? Cuando alguien le añade un disco o le remueve un disco, típicamente es porque quiere hacer algo, o sea, quiere de alguna manera alterar la funcionalidad del dispositivo. Entonces inmediatamente, bien sea que le quiere reinstalar el sistema operativo o quiere extraer información, alguna cosa de ese estilo, entonces inmediatamente esto ocurre, Absolute está en capacidad de generar una alerta. Esa alerta llega a la consola y ya con esa información se puede actuar, ¿sí? Entonces Absolute puede detectar cualquier cambio en el hardware, en los discos especialmente, ¿sí? Cualquier cambio en operaciones que se lanzan desde Absolute, cualquier interrupción de esas acciones, él las puede detectar y les puede avisar para que el administrador de la consola, actúe sobre esos dispositivos. Entonces, como ven ustedes, ya tenemos unos dispositivos que son completamente visibles, o sea, puedo saber qué hay en ellos y puedo actuar sobre ellos de manera automática, aunque los dispositivos no estén conectados a Internet en algunos casos. Puedo empezar a actuar puedo actuar sobre esos dispositivos para controlar lo que ocurre con ellos. Adicionalmente, me permite a mí, yo puedo ya no solamente actuar sobre el dispositivo como tal desde el punto de vista de manera automática, sino que puedo actuar directamente. O sea, yo puedo llegar y seleccionar un dispositivo de estos y empezar a hacer cosas como, por ejemplo, decido, bueno, este equipo que tengo acá lo voy a congelar. ¿Congelarlo qué es? Congelarlo es que le voy a poner un mensaje, o sea, yo detecto que este equipo está en una situación de riesgo, le voy a poner un mensaje. En este caso, este mensaje se lo mando al dispositivo
y ese dispositivo se va a bloquear, ¿sí? Cuando yo le mando un mensaje de este estilo a un dispositivo, lo que va a ocurrir inmediatamente es que el dispositivo se bloquea, ¿sí? Y ese dispositivo no va a poder, no se va a poder hacer nada con él, absolutamente nada, el dispositivo queda completamente bloqueado. Y acá, por ejemplo, tengo un equipo, no sé si lo puedan ver en la cámara. Este dispositivo, bueno, no sé si, no, tal vez no lo ven por el tema del protector de pantalla, pero este dispositivo está completamente bloqueado por el mensaje que yo le acabo de enviar. Entonces, este dispositivo no se puede hacer nada, la única manera de volver a entrar a él es a través de un código que es visible acá, ¿sí? O sea, si yo vuelvo acá voy a ver que el dispositivo ya se bloqueó. Y acá está el código, ¿sí? Me dice, con este código yo lo puedo desbloquear. Entonces, yo puedo entrar allá al dispositivo, desbloquearlo, o lo puedo mandar a desbloquear desde acá. Entonces, ese dispositivo una vez bloqueado no se puede hacer nada con él. Los puertos seriales quedan bloqueados. La única posible comunicación que él tiene es con Absolute. No se puede entrar a él a través de la red, no se puede entrar con una herramienta de control remoto. El dispositivo queda completamente bloqueado, ¿sí? Entonces, esto es muy útil, puede ser muy útil incluso en un ataque de ransomware, porque si lo que normalmente ocurre cuando hay un ataque de ransomware es que el atacante borra todos los accesos que tiene todos los usuarios que tiene ese dispositivo y encripta la información que quiere encriptar y no deja que nadie pueda entrar a ese dispositivo. Nosotros, cuando lo mandamos a bloquear desde Absolute, ya él tampoco puede entrar, él no va a poder entrar a ese dispositivo, y desde Absolute pues, tenemos la posibilidad de correr scripts remotos que permiten crear usuarios de nuevo para que yo cuando lo desbloquee tenga un usuario para entrar, y permiten inclusive tratar de recuperar información de un dispositivo, ¿sí? ¿Cómo son esos scripts? Si yo me voy aquí, por ejemplo, acá a un dispositivo cualquiera, digamos tengo posibilidades de correr scripts y aparecen todos estos scripts. Absolute entrega una librería de scripts, son básicamente todos scripts hechos en PowerShell que permiten ejecutar diferentes tipos de tareas. Entonces hay desde los scripts que permiten, por ejemplo, bloquear los puertos USB, ¿sí? Yo puedo habilitar o deshabilitar un puerto USB, deshabilitar la escritura de un puerto USB, scripts que me permiten instalar cosas, me permiten desinstalar a unos browsers, pero también me permiten instalar cualquier cosa, o sea, un simple exe installer o un simple MSI, que me permite a mí instalar ciertos paquetes dentro del dispositivo. Adicionalmente, me permiten a mí mirar si un determinado hotfix está instalado o no está instalado, para yo mandarlo a instalar, ¿sí? Eso me permite a mí actuar sobre el dispositivo, aunque el dispositivo esté en una situación de riesgo en la que yo no pueda entrar a él, ¿sí? Porque Absolute se crea cuando se instala en el agente. Lo que ocurre es que se crea dentro del dispositivo un ejecutable, que es el de Absolute, con un permiso de system account, que una vez se comuniquen, pues va a poder ejecutar lo que él quiera, siempre que sea a través de la consola que se le manden los comandos. Entonces, esto permite recuperar control sobre dispositivos en ese estilo y adicionalmente hacer tareas administrativas sobre los dispositivos. Por ejemplo, si yo quiero mandar a instalar un paquete de software de emergencia, o por ejemplo supongamos que quiero recuperar unos archivos, también tengo la posibilidad de que llevar esos archivos a un servidor de FTP que yo tenga, a un Dropbox, a unas carpetas compartidas en la red. Cualquiera de estas opciones las puedo usar para extraer información y llevarla a otro sitio en caso de una emergencia o de algún peligro con la información. Entonces, puedo congelar, puedo correr scripts para tratar de recuperar control o tratar de hacer acciones de tipo administrativo sobre el dispositivo. Y además, si siento que la información está en riesgo, tengo la posibilidad de borrar, ¿sí? Entonces, en este borrado tengo dos posibilidades. El primer es un borrado de emergencia, que es este borrado criptográfico, que me funciona muy bien si el equipo está encriptado con BitLocker. Ahí lo que va a ocurrir es que Absolute borra las llaves de los TPMs del dispositivo y la información que está en ese dispositivo queda completamente irrecuperable. Entonces, de esa manera yo garantizo que ni el atacante ni nadie pueda tener acceso a esa información y el dispositivo queda completamente inutilizable. Adicionalmente, ya también existe la posibilidad de hacer un borrado tradicional,
que este borrado lo que hace es que borra todo excepto el sistema operativo. Me deja el sistema operativo activo, me deja el Windows activo, lo demás lo borra. Y es un borrado que no es un borrado con tipo delete asterisco punto asterisco, que lo que va a hacer simplemente es eliminar la tabla de contenido, sino es un borrado que se va archivo por archivo, sobrescribe, primero renombra el archivo, después lo sobrescribe con blancos, y una vez termina de escribirlo con blancos, ahí sí lo borra, ¿sí? Para garantizar que no quede ningún tipo de información recuperable dentro del dispositivo. Adicionalmente, como garantía adicional, yo puedo hacer un borrado que se repita varias veces, 1, 3 o 7 veces, para garantizar que la información que está en el dispositivo desaparezca por completo, ¿sí? Esto también lo utilizo, este borrado, este tipo de borrado también se utiliza en los casos en los cuales un dispositivo ha cumplido su ciclo de vida dentro de la organización y es necesario liberarlo, bien sea porque se va a entregar al empleado que lo tenía, o se le va a vender, o se va a donar a una organización. Lo que se hace es que el equipo, listo, se puede entregar, se puede donar, se puede regalar, pero primero hay que extraer toda la información o borrar toda la información que pueda comprometer a la compañía. Entonces se borra toda esa información a través de esta herramienta, y adicionalmente Absolute puede, en todos estos tipos de borrados, entregar un certificado que cumple con las normas NIST. Las normas NIST son la NIST es la Organización de Estándares de los Estados Unidos, cumple con esas normas NIST, y de esa manera se garantiza o se sirve de evidencia ante una auditoría para garantizar que la información que se borró es información que no es recuperable de ninguna manera, y por lo tanto no compromete a la organización de ninguna manera, ¿sí? Esto es una herramienta muy útil para ante auditorías o inspecciones. Ese certificado es una herramienta muy útil. Entonces, como ven, yo puedo ver todo lo que hay en el dispositivo, puedo congelarlo todo, puedo correr scripts para intentar recuperarlo, puedo hacer borrados, y adicionalmente, si quiero, puedo enviar mensajes a los dispositivos, ¿sí? Si yo quiero mandar un mensaje para, por ejemplo, si alguien necesito que se me retorne información de alguna cosa que pasa con por ejemplo, un dispositivo que yo quiero que me devuelvan, puedo mandar un mensaje. Un dispositivo que salió de una geocerca, puedo mandarle un mensaje. Y estos son mensajes que son pop-ups que interrumpen la operación del empleado, y necesariamente el empleado tiene que interactuar con ellos. O sea, yo selecciono un mensaje, lo puedo mandar ahora, lo puedo mandar en cierta fecha determinada. Ese mensaje yo le puedo decir, por ejemplo, en un modelo de buy and try, yo le puedo decir al usuario: este equipo que se entregó en un modelo buy and try por 45 días, ya está llegando a su final ese periodo buy and try, entonces por favor infórmeme si va a seguir con ese equipo o no. Y la persona va a contestar, y esa respuesta la voy a recolectar aquí en la consola, ¿sí? Entonces, estos mensajes me sirven para interactuar con el usuario. Al ser mensajes invasivos, tienen un poquito más de posibilidad de que sean contestados que un correo o una alerta, ¿sí? Normalmente los correos y las alertas se ignoran. Este mensaje va a salir, y hasta que el usuario va a salir sobre la pantalla, hasta que el usuario no actúe sobre él, no va a desaparecer. Entonces el usuario necesariamente tiene que por lo menos intentar responder, o por lo menos intentar leerlo para saber qué está pasando. Entonces, pude congelar, correr scripts, borrar, mandar mensajes. Y finalmente, si yo quiero apoyos en caso de que un equipo así haya sido borrado, en el caso de que un equipo haya caído en las manos de los amigos de lo ajeno, yo puedo reportar el equipo como robado, ¿sí? Y en tal caso, Absolute pone su equipo, su departamento de investigaciones, a recolectar evidencia adicional que me permite decirle a la policía, o ayudarle a la policía a recuperar ese dispositivo, ¿sí? Básicamente yo acá reporto los datos del policía y de la agencia de investigaciones del Estado que está a cargo en la cual se puso el denuncio. Yo le reporto a Absolute que puse el denuncio, y que por favor le ayude a la policía a recuperar ese dispositivo. A partir de ese momento, el área de investigaciones de Absolute va, con autorización de ustedes, va a activar software adicional en el dispositivo que permite ayudar a recolectar evidencia adicional sobre el usuario, sobre la persona que tiene el dispositivo, para ayudar a las autoridades a recuperarlo, ¿sí? A partir de ese momento que el equipo usted lo reporta como perdido, y autorizan a Absolute para que se haga cargo de la investigación,
ustedes pierden control sobre el dispositivo porque ya en ese momento Absolute es el único responsable por hacer la investigación para recuperar ese dispositivo, ¿sí? Para que esto no se convierta en una herramienta de invasión a la privacidad, sino más bien una herramienta de recuperar el dispositivo robado. Entonces, además de que tengo todos estos controles que me permiten a mí actuar sobre los dispositivos de diferentes maneras, tengo el apoyo de un área de investigaciones con mucha experiencia para recuperar equipos que hayan sido robados. Entonces, eso es una visión general de lo que se puede hacer con Absolute, en Secure Endpoint. Obviamente esto tiene muchísimas más cosas, tiene reportes, cualquier cantidad de reportes, y no solamente reportes sobre lo que ocurre con los dispositivos, sino también sobre lo que se hace con los dispositivos. Por ejemplo, tenemos un reporte que permite saber a qué sitios se ha estado conectando la gente, ¿sí? Cuál es el uso a los diferentes sitios web que las personas le han dado, y dependiendo de eso, pues puede uno empezar a investigar, por ejemplo, si hay algún problema o algún interés en especial de alguien. Entonces yo, por ejemplo, no sé, aquí tengo que hay personas entrando a TikTok, y TikTok puede ser una herramienta que va a ser prohibida dentro de poquito tiempo. Entonces acá puedo ver, bueno, quién es el que está usando TikTok, y aquí encuentro que es esta persona que tiene este dispositivo y se ha estado conectando a TikTok, aunque es un tiempo menor a un minuto, de todas formas es algo que ha estado usando, ¿sí? También Amazon, bueno, todos los sitios que se han usado en los últimos 5 días, en los últimos 7 días, acá los reporta y los puedo ver esa información, ¿sí? Entonces, tengo posibilidades infinitas posibilidades de reportes sobre lo que ocurre con los dispositivos y los sitios web a los que se conectan desde esos dispositivos. Tengo posibilidades de ver todo lo que se hace sobre esos dispositivos desde Absolute, ¿sí? Y tengo diferentes formas de actuar sobre mi parque de dispositivos. Juan, tenemos una pregunta por acá. Disculpa que te interrumpa. Vale. Aquí nos preguntan si el dispositivo es bloqueado, no hay forma de volver a utilizarlo, aún formateando el equipo. Exactamente, o sea, muy buena pregunta, Pablo. Si el equipo es bloqueado, no hay forma de volverlo a utilizar. O sea, si la persona vuelve y formatea el equipo, se las arregla para formatear el equipo y le vuelve a instalar un sistema operativo Windows, el equipo se va a volver a bloquear. O sea, inmediatamente se va a volver a bloquear porque el equipo, la parte de firmware no se puede borrar con una formateada, y esa parte de firmware sigue activa y va a empezar a enviar información a la consola, y a partir de ahí se va a volver a bloquear, va a volver a aplicar todas las políticas. Entonces necesariamente se va a volver a bloquear. La única forma de desbloquear el equipo es desde la consola, solamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Por los momentos no, pero los invitamos a que si tienen dudas, por favor déjenlas allí en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, listo. Entonces, esta solución que les acabo de mostrar es la solución nuestra que se encarga de los temas relacionados con seguridad en el endpoint, ¿sí? Con seguridad en el dispositivo como tal. Seguridad física y adicionalmente control sobre todo lo que hay en el dispositivo. Una cosa muy importante que se me había olvidado decirles, que lo mencioné previamente, pero no lo dije aquí, es que dentro de las reglas yo también puedo crear unas reglas para el tema de la persistencia de aplicaciones, ¿sí? Que la resiliencia o la persistencia de aplicaciones es una política que me permite a mí extender esa persistencia que tiene Absolute a otras aplicaciones, típicamente las aplicaciones de seguridad, ¿sí? De esa manera, Absolute se convierte en el guardián de la seguridad del dispositivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el antivirus que yo tenga, si yo, por ejemplo, tengo un CrowdStrike, ¿sí? O tengo no sé, a ver, pongamos un FortiClient, tengo no, pues es VPN, digamos del Microsoft Defender, que es muy común, ¿sí? Este Microsoft Defender me va a permitir, con este Microsoft Defender, yo lo que tengo es la posibilidad de defenderme ante un ataque de virus, ¿sí? Y ese antivirus, generalmente el atacante podría llegar a tumbarlo para meter un malware al dispositivo y a partir de ahí empezar un ataque, ¿sí? Eso es lo que ha ocurrido en muchos casos. Y lo que hace Absolute es, si a Absolute le dicen que monitoree esa herramienta y la configuramos para que Absolute controle esa herramienta, lo que va a pasar es que esta herramienta Absolute va a empezar a monitorearla, y si algo le pasa a esa herramienta,
yo puedo reportarlo, o sea, simplemente decir, esta herramienta está fallando, o reportarlo, o sea, que Absolute va a reparar ese antivirus si alguien lo tumbó o lo desinstaló de la máquina voluntaria o involuntariamente. Absolute automáticamente lo va a reinstalar, ¿sí? Entonces, de esa manera, Absolute se convierte, además de proteger al dispositivo en todos los aspectos físicos, de proveer visibilidad de todos los dispositivos, de ayudarles a recuperarlo, se convierte en una herramienta que controla la seguridad del dispositivo. Como lo dijo David antes, se convierte en la base de la pirámide de seguridad del dispositivo, garantizando que todo lo que está de ahí para arriba opere bien aún ante ataques. O sea, que si hay un ataque al dispositivo, yo sea capaz de recuperarme de las herramientas de seguridad del dispositivo, sean capaces de recuperarse y puedan operar. ¿Hay más preguntas? Aquí veo una de Miguel Caro que dice, la política de georreferencia es sobre equipo. Por equipo se puede aplicar a un grupo más extenso. La política de georreferencia, si te refieres a la geocerca, se puede aplicar a un grupo muy extenso. O sea, yo la puedo definir para cuando yo creo una geocerca, yo la puedo colocar para todos los dispositivos, ¿sí? No solamente para uno en específico, sino que lo puedo crear para todo un grupo completo de dispositivos. Aquí abajo digo si aplica o no para todos los dispositivos o para un grupo específico. Entonces lo puedo manejar de esa manera. La siguiente pregunta de Roberto Díaz, ¿se puede reinstalar cualquier antivirus? No, cualquier antivirus no. Básicamente los de los cuales nosotros tenemos hoy en día convenio, ¿sí? Que son los que están acá listados. Si hay algún antivirus, acá tenemos acuerdos en este momento con 72 fabricantes de diferentes tecnologías de antivirus y protección de endpoint para incluir sus productos acá. Si algún producto que ustedes tienen no está acá, digamos que inicialmente no se podrá, pero se puede colocar, se puede escalar el tema al área de producto nuestro y ellos lo van a incluir en la cola para que en un futuro no muy lejano, mejor en un futuro a corto plazo, esa aplicación sea incluida. Aquí la pregunta de Karina Galindo, ¿en qué parte del hardware o software se queda instalado Absolute por lo que no es posible corromper? Queda instalado como un UEFI driver dentro de el BIOS UEFI de los equipos nuevos, ¿sí? En la memoria NVRAM del BIOS. Eso lo hace imborrable. O sea, el NVRAM es la memoria no volátil y esa memoria no se puede borrar. O sea, solamente se podría borrar a través de quitar el chip, poner un nuevo chip, pero pues eso es una operación muy complicada y con muchísimo riesgo de daño para el computador. Entonces, generalmente, pues, eso no se puede hacer tan fácilmente, ¿sí? Entonces, Sí, por lo menos desde el punto de vista con un flash al BIOS o con una reinstalación del sistema operativo, no se va a poder reinstalar. sí, inclusive al estar en el área no volátil de la memoria, al flashear el BIOS, eso no se toca, no llega allí. Así es. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá pregunta Rogelio Martín Rocha Guayo. ¿La geolocalización está disponible en cualquier tipo de licencia? Sí, está disponible en cualquier tipo de licencia. En todas las licencias está la geolocalización. ¿El chequeo de aplicaciones se aplica para cada on-off o para cada actualización? Por ejemplo, que el antivirus se encuentre actualizado y si no lo está, que Absolute me informe para tomar acciones. Exactamente. Tú defines cuál versión quieres. Por ejemplo, aquí yo tengo esta que dice Absolute Secure Access. Yo tengo aquí que el válido para mí es de la versión 12 asterisco en adelante. Y le digo que cualquier versión superior es compliant, es válida, ¿sí? Si hay alguien con una versión 11, me va a decir esa versión, me va a generar una alerta y yo puedo actuar sobre ese dispositivo, ¿sí? O incluso la puedo reinstalar. Yo le puedo decirle, reinstálemelo automáticamente. Puedo acá cargar el instalador, mi instalador lo puedo cargar y con ese instalador él va a reinstalarlo donde encuentre una versión inferior a la 12 en este caso. Es súper importante aclarar allí, Juan Carlos, que todos estos procesos son invisibles para el usuario, ¿no? Para el usuario final, estos procesos pasan desapercibidos, sigue operando y trabajando normalmente. Ajá, tal cual. Esos procesos, tal cual lo dijiste, David, todo esto corre en el segundo plano, ¿sí? O en el background,
básicamente el usuario no tiene por qué intervenir, el usuario no interviene para nada, el usuario final, él no se da cuenta que esto está pasando en su dispositivo, simplemente son tareas que se hacen desde la consola, se originan desde la consola y se hacen en segundo plano para él. El usuario no tiene ninguna intervención más allá de pronto garantizar que la máquina está conectada a Internet. Eso es todo. Ni siquiera tiene que estar conectada al dominio corporativo, simplemente con que esté conectada a Internet, Absolute es capaz de operar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta hasta ahí, creo que no veo más. Pero entonces, digamos que si sale alguna inquietud más, pues por supuesto colóquenla ahí. Ya la siguiente parte, me voy a ir nuevamente a la presentación. Acá otro que les quería hablar es del tema de Secure Access o del acceso seguro, ¿sí? El acceso seguro es nuestra tecnología que ya controla un poquito más allá de lo que ocurre en el dispositivo, controla las conexiones. Como vieron ustedes en las aplicaciones que teníamos, en las aplicaciones en el Secure Endpoint, la solución que teníamos ahorita, lo que podíamos hacer era controlar lo que ocurría en el dispositivo y solamente teníamos una visión de a dónde la persona entraba en los últimos 7 días. Es lo único que teníamos, no teníamos nada más. Con Secure Access ya vamos un poquito más allá y ya podemos controlar lo que la persona hace en Internet, ¿sí? Lo que la persona, a qué sitio se conecta, podemos inclusive prohibir o limitar el acceso a ciertos sitios, podemos limitar el acceso en ciertas horas, podemos pedir autenticaciones adicionales en ciertos momentos, todo eso enmarcado dentro de algo que se conoce como las políticas, el Zero Trust Network Access, ¿sí? El Zero Trust es un concepto que viene en boga desde hace unos años, más o menos a finales de los 2000, entre el 2009 y el 2010, el concepto salió por primera vez en el entorno académico, quejándose que ya existía una especie de demasiada confianza implícita en los accesos a las redes. Y eso que en esa época todavía no estaba tan de moda el acceso remoto. En esa época todavía la gente se trabajaba en los dispositivos o en las conexiones desde su misma oficina, se conectaba a su centro de cómputo, no se conectaba desde sitios remotos, era muy limitado ese acceso. Después vinieron las VPNs y las VPNs ya permitieron un acceso desde fuera y al principio era un acceso más o menos limitado, era un acceso que se le daba a las personas de confianza de la organización, se le daba una VPN al de tecnología y a los altos ejecutivos, ¿sí? Y empezaban a trabajar de manera remota. Sin embargo, las VPNs tienen un problema muy grave que ahorita vamos a hablar y es la posibilidad de que permiten algo que se llama el movimiento lateral, que es una fuente de ataques enorme. Entonces, esta solución de Zero Trust Network Access, lo que permite es ser un poquito más desconfiados, o sea, implementar cierto nivel de desconfianza en las conexiones de red para garantizar que la persona que realmente está trabajando sobre mis recursos se conecte de una manera segura y desde un contexto seguro, ¿sí? No solamente es que la persona se conecte con unas credenciales adecuadas, o sea, que dé su password y que dé clic en el doble factor de autenticación diciendo que sí es él, sino que también se conecte desde un sitio correcto, o sea, desde una red segura, que se conecte en horarios adecuados, o sea, no es normal que la persona quiera entrar a ver la aplicación de nómina a las 3 de la mañana, ¿sí? Eso no debería ser normal. No es normal que una persona entre a generar facturas a las 5 de la mañana desde Rusia, eso tampoco es normal. Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarlas y se controlan con esta tecnología de Zero Trust Network Access. O sea, es una tecnología que viene a limitar la confianza excesiva que existía en las VPNs a través de creando políticas que permiten limitar el acceso, ¿sí? Esas políticas antes las teníamos en un firewall, pero si la persona no está conectada por el firewall, pues puede pasar cualquier cosa. La persona puede entrar a cualquier sitio, si el tráfico no pasa por el firewall, puede pasar cualquier cosa. Y para que la persona pase por el firewall, necesariamente tiene que activar la VPN. Entonces, si la persona no activa la VPN, pues puede generar una serie de problemas como los que ocurren con mucha frecuencia. Entonces, para eso está esta solución nuestra que se llama Secure Access, ¿sí? Secure Access es una solución que primero pues permite, es una solución ZTNA
que permite crear políticas flexibles, permite analizar lo que está ocurriendo con la red, limita sobre todo el movimiento lateral. El movimiento lateral es una posibilidad que casi todas los VPNs tienen, y es que si yo tengo las credenciales y entro con mi VPN, no necesariamente voy a entrar a las aplicaciones a las que yo normalmente entre, sino que ya entré a la red. Y cuando entro a la red empiezo a buscar dónde hay algún hueco, dónde hay alguna cosa, dónde hay algún servidor sin password, algún servidor con password 1, 2, 3, 4, algún elemento que sea fácil de vulnerar, alguna vulnerabilidad, y por ahí me meto, ¿sí? Entonces, y eso es muy fácil de hacer como con lo que decía ahorita David. O sea, alguien implementa un twin evil, un gemelo malvado, una red de gemelo malvado, se entra por esa red, le instalan un keylogger y con ese keylogger capturan la clave de VPN de esa persona. Con esa clave de VPN ya pueden entrar a la organización y entrar a esa organización y empezar a ver qué servidores están desprotegidos, y una vez entran a esos servidores desprotegidos ya pueden empezar a hacer cualquier cosa. Entonces, esta solución de ZTNA limita esas posibilidades, mitiga muchísimo ese tipo de riesgos, porque ahí lo que se hace es definir, es una confianza al contrario. O sea, no es que cuando uno entra con VPN, entra a la red y ya, sino que aquí lo que hago es, si tengo una VPN, porque hay que crear un túnel seguro de conexión que me garantice que la información va encriptada, pero adicionalmente yo creo unos permisos por aplicación y le digo a esta persona, si entra por VPN puede entrar a estas 4, 5, 6 aplicaciones y nada más. Las otras aplicaciones ni siquiera las ve. O sea, una persona que entra por esa VPN, que se robara las credenciales de Secure Access y lograra entrar por la VPN, lo que haría sería que entra y no ve nada. O sea, no ve las otras aplicaciones. Lo único que ve son las aplicaciones a las cuales esa persona se le definió el acceso. Lo otro ni siquiera lo ve, ni siquiera sabe que está ahí. Entonces, eso pues obviamente limita la posibilidad de un movimiento lateral. Absolute, esta herramienta, además de implementar el concepto de Zero Trust Network Access, es una herramienta que tiene un túnel mucho más liviano que los túneles tradicionales de las VPNs. Eso permite que haya una conexión muchísimo más rápida, más eficiente, mejora muchísimo la conexión para el usuario, ¿sí? Adicionalmente es una conexión resiliente. O sea, también aquí se maneja el concepto de resiliencia que manejábamos en Secure Endpoint. Una conexión resiliente porque para garantizar que los movimientos entre redes, o sea, si una persona está trabajando ahorita en el Wi-Fi de la casa, se va a la esquina a trabajar en el café, se conecta al Wi-Fi del café o se conecta por el celular, esa persona todo el tiempo va a tener una conexión tranquila, no va a tener que volverse a conectar cada vez que cambia de red, ¿sí? Esto es una solución que se implementó porque Absolute es el proveedor de esta solución para el 90% de los departamentos de policía de los Estados Unidos. Los departamentos de policía ustedes han visto, tienen un computador en los carros de policía, y ese computador está constantemente conectado a los sitios de la policía a través de una encripción completamente segura y adicionalmente con una conexión permanente. O sea, el usuario no tiene que estar validando todo el tiempo que está conectado, sino que la persona simplemente se pasa de una red a otra, y Absolute, con un chequeo simple de biometría o cosas de ese estilo, garantiza que el policía puede seguir operando su aplicación sin ningún problema. Eso pues minimiza muchísimo el trabajo a estas personas y les permite ser muy ágiles ante movimientos físicos. Entonces, esta herramienta... Tenemos una preguntita de Rogelio, que si las políticas de Absolute, las políticas que se aplican desde Absolute tienen mayor prioridad que el firewall que se tenga. Sí, porque las políticas de Absolute están en el dispositivo, ¿sí? Están en el dispositivo, y al estar en el dispositivo, lo primero que va a hacer el dispositivo cuando va a hacer una conexión es, que la hará a través de la gente que está en el dispositivo, es validar las políticas que él tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema del split tunnel, que es muy común hoy en día, que las personas mandan por un lado el túnel por fuera de la VPN, todo el tráfico que va hacia las SAS, ¿sí? Se puede ir por fuera de la VPN, entonces ni siquiera va a pasar por el firewall, y yo todas las validaciones las hago a nivel de endpoint, y el tráfico que va hacia el data center lo mando por el túnel. Entonces se va a ir por el túnel al data center, y ahí probablemente sí va a pasar por el firewall si fuera necesario, si hubiera algún llamado desde allá a una dirección por fuera del data center, ¿sí? Entonces, sí, esto tiene prioridad sobre lo que se define a nivel firewall.
Adicionalmente, el firewall hoy en día es muy fácil de saltar, simplemente uno se sale con un equipo a la esquina y ya se salta el firewall. Y pues simplemente con desactivar la VPN, si la puedes activar, ya va a lograr saltarse el firewall. Entonces, por eso es tan importante que estas reglas estén en este nivel. Bueno, les voy a mostrar rápidamente la consola porque creo que no nos queda mucho tiempo. Ok, entonces esta es la consola que nosotros tenemos tenemos dos herramientas del lado de la consola. La primera es una herramienta que me permite a mí establecer las configuraciones. Acá primero yo tengo, en esta aquí tengo la visibilidad de los elementos de servidor de la solución. Estos elementos están en el cloud nuestro, ¿sí? O si el cliente quiere, puede tenerlos en su propio data center, o sea, on-premise, pero normalmente los tenemos en el cloud nuestro y nosotros administramos estos servidores. El cliente puede entrar a verlo, obviamente, el cliente puede entrar a ver lo que está acá. Acá va a ver qué dispositivos están conectados, cuáles dispositivos no se pueden alcanzar en este momento, cuáles dispositivos están desconectados. Puede ver detalles de los servidores que están manejando la conexión en este momento. Todo el tráfico va a pasar por estos servidores, por los servidores principales, y adicionalmente tiene unos servidores de validación que ayudan a validar. Por ejemplo, tiene un servidor de reputación que me ayuda a garantizar que las personas no se conecten a sitios indebidos. O sea, la posibilidad de crear reglas que me permitan a mí limitar el acceso a sitios indebidos, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, de esa manera yo controlo pues, a dónde se conecta la persona. Yo puedo definir acá, veamos el tipo de políticas, si tengo alguna acá de ejemplo. Acá tengo una. Estas políticas, entonces, por ejemplo, me permiten a mí mandar por el túnel ciertas cosas y fuera del túnel ciertas otras cosas, básicamente. Entonces, de esta manera yo puedo limitar un poquito, puedo limitar el tráfico, puedo decir qué tipo de controles voy a tener dentro de la política, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, una que tenga yo por aquí más. No, esta está muy sencilla. Esta está un poquito mejor. Entonces, esta política me permite a mí controlar el tráfico para que todo lo que sea, por ejemplo, aquí en este caso estoy controlando que todo el tráfico que voy a mandar por dentro del túnel vaya siempre que vaya para la aplicación Telnet, en este caso, para la aplicación de la aplicación Telnet, y a estas direcciones Telehack, que son de *telehack.com, a estas direcciones, todas estas condiciones, todas estas conexiones siempre van a ir por el túnel. O sea, siempre van a ir encriptadas. El resto de conexiones no van a ir por ahí. El resto de conexiones van por fuera de ese túnel. Entonces, el resto de conexiones van a ir por fuera y no tengo ningún problema. Puedo adicionalmente aquí tener una conexión, por ejemplo, una validación que me está validando que esta persona no se conecte ni a las categorías de juegos ni a las categorías de streaming media, ¿sí? Pues, por ejemplo, un Netflix, que es streaming media, o una aplicación de juegos, de apuestas, pues no me va a dejar entrar, ¿sí? De esa manera yo controlo este tipo de accesos y controlo y evito que las personas entren a esos sitios, no importa si están conectados a la VPN o no, porque la gente está dentro del dispositivo, simplemente con que la persona intente hacerlo, pues va a limitar esas reglas dentro del dispositivo. Con esta solución adicionalmente, pues digamos que este es el sitio donde yo defino las reglas, pero aquí lo bueno de esta solución es que a mí me permite siempre tener visibilidad total de lo que está ocurriendo en la red. Normalmente yo tengo herramientas para controlar la red cuando la persona está dentro de la VPN. Yo la veo lo que está haciendo cuando está dentro de la VPN. Pero si la persona logra apagar la VPN y no se conecta por la VPN, yo no voy a ver lo que esa persona está haciendo, no tengo visibilidad, no tengo ni idea de lo que esa persona está haciendo y por lo tanto no puedo ni limitarlo ni saber si está dándole un uso adecuado a las conexiones del dispositivo. Con esta herramienta siempre voy a saber lo que esta persona está haciendo, la visibilidad es total y voy a tener posibilidades de ver desde en tiempo real a dónde se está generando el tráfico, ¿sí? Desde dónde y a dónde se está generando el tráfico, a qué países y a qué conexiones están. Por ejemplo, aquí estoy generando tráfico desde Colombia, aquí alguien está generando tráfico desde Estados Unidos y está generando tráfico hacia Asia, ¿sí? Toda esta posibilidad yo la tengo, puedo ver a qué países estoy mandando el tráfico y puedo entrar a limitar
sí, pues si eso si lo que estoy descubriendo es que eso está generándome problemas, entonces yo tengo que ver, bueno, pero ¿quién es el que está conectándose, por ejemplo, a China? ¿Sí? Entonces, si yo le doy aquí China, me va a decir la persona que se está conectando a China es esta, ¿sí? Me va a decir, es esta conexión, aquí hay una conexión a China desde este punto, ¿sí? Y desde alguien que está en Dallas, se está conectando a China en este momento. Y acá puedo saber quién es, o sea, se está conectando, este señor, a través de este portal, se está conectando a China. Me dice el usuario, la máquina, todo el detalle de la información que está haciendo, y el sitio al cual se está conectando es un sitio de riesgo bajo, pero pues hay una conexión, entonces bueno, ya aquí puedo decir que probablemente no hay ningún problema con esto, ¿sí? Pero pues puedo hacer ese tipo de análisis. Puedo también ver, por ejemplo, qué tanto uso le están dando al VPN, al túnel, ¿sí? Si yo tengo tráfico que estoy mandando por dentro del túnel o por fuera del túnel, acá él me va a decir, mire, dentro del túnel estoy mandando este tráfico, por fuera del túnel está yendo todo este tráfico, y me dice en qué horas, y me dice qué aplicaciones, pero yo lo puedo mostrar aquí, muéstremelo por usuarios. Y aquí veo que este usuario está mandando este usuario está mandando el 99% de su tráfico fuera del túnel, o sea, es una persona que probablemente no está usando el VPN para nada, todas sus conexiones están generándose por fuera del túnel, entonces tendría que entrar a ver por qué esta persona está mandando ese tráfico, tanto tráfico por fuera del túnel. Entonces, como ven, pues esta es una solución que ofrece, y así como este, pues son miles de reportes, miles, no, pero digamos cientos de reportes que permiten analizar la red desde diferentes puntos de vista. Adicionalmente, pues tengo también la posibilidad que tenía en Absolute de hacer una ubicación geográfica, o sea, sé dónde están los dispositivos en este momento. Acá tengo los dispositivos donde están usándose, ¿sí? Y aquí, a diferencia de Absolute, los límites que tengo, o sea, Absolute solamente corre en endpoints, o sea, en computadores, corre únicamente en equipos Windows, Mac OS o Chromebook. En cambio, Secure Access, perdón, puede correr en equipos que son Windows también, pero puede correrme en equipos Mac, en equipos Android, o sea, en dispositivos móviles, o en equipos iOS. De esa manera, pues tengo un rango más amplio, y pues como la conexión realmente de red se hace desde muchos puntos, pues es muy importante garantizar que esa conexión se pueda, desde todos los puntos, se haga siguiendo los mismos criterios. Entonces, Absolute tiene agente para todos los sistemas operativos en Secure Access y puede controlar todo ese tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, creo que me pasé un poquito el tiempo. Hasta ahora no tenemos preguntas. Igual están todavía conectados todos. Gracias por estar acá. Sigue, Juan Carlos. Vale. El Absolute también me permite, esta herramienta me permite controlar o ver cuál ha sido el uso de red que se le está dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si las personas están usando redes celulares para conectarse, puedo saber cuáles son las redes a las redes a los que se están conectando, los dispositivos que están conectando por las redes celulares, y qué proveedores están usando, ¿sí? Aquí en este caso Verizon y AT&T son los proveedores que están usando, y en qué horarios, puedo saberlo. Tengo todas estas posibilidades, y de esa manera, pues obviamente eso me va a ayudar a controlar los costos que yo tenga con cada uno de esos proveedores de tecnologías de redes. Bueno, listo. Yo creo que ya les di una visión general de lo que hacen ambas soluciones. Pues obviamente ya se nos fue el tiempo, pero lo importante es que les pude mostrar, por lo menos muy brevemente, lo que hace la solución. Ya los invito a que se pongan en contacto con David o con cualquiera de nosotros o con el equipo comercial nuestro, para que hagamos una prueba de concepto de sus sitios y podamos mostrarles mucho más de cerca esta solución y ver cómo con este tipo de soluciones podemos resolver problemas que ustedes hoy en día tienen. Sí, perfecto. Y Miguel, te comento que sí, el video se lo vamos a compartir una vez finalice esto. Es uno de los correos que van a recibir. Igualmente van a recibir un correo con el certificado de participación que Diosamar le estaba comentando. Les voy a dejar acá en el chat a todos los contactos de correo de Juan Carlos y mi persona para que nos puedan contactar en caso que necesiten algo. Estamos a la orden.
igualmente pueden responder a los correos que van a estar recibiendo, que por ahí también podemos estar en contacto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, señores. Gracias por su atención y espero que nos podamos ver pronto. Que estén muy bien.